Hola, ¿cómo están? Chiquillada, chiquillada interesada en el food design. Aquí estamos, yo soy Paz Osorio y estamos en una nueva conversa webinar Food Design, un proyecto de la consultora Marchantes que cuenta con el cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, integrado por Corfo y Cercotec a través de su programa Redes de Oportunidades de Negocios. Bueno, hoy va a ser una conversa más bien íntima, tan íntima que solo estoy yo, porque quisimos un poquito hacer un espacio también para poder conversar acerca de lo que es el food design. Por supuesto, nos parecía importante que conversáramos de lo que es esta corriente, quizás para muchos a lo mejor desconocida, del diseño, pero que está dando bastante que hablar y está, digamos, incorporándose a espacios súper interesantes del mundo en general, bueno, de las industrias creativas y de las acciones, por supuesto, en el área gastronómica y alimentaria. Food design, ¿qué hay sobre la mesa? El diseño más alimento como experiencia lleva más de 20 años buscando mejorar nuestra relación con la comida. Provecho. Y ahí lo que quisimos hacer es un poco un guiño esta palabra, ¿no? Que es muy usada, digamos, por las personas más mayores, de cuando se encuentran con alguien que está almorzando, que está comiendo, siempre dice provecho, o sea, que le aproveche en el fondo la comida que está consumiendo. Todo también un marco cultural y súper interesante que justamente se relaciona con esto que es el food design. Y para ver efectivamente qué es el food design, yo los quiero invitar a revisar algunas imágenes de apoyo, por supuesto, que van a ser mi compañía hoy en este día más íntimo, como decía yo, y que van a un poco a contextualizar lo que hemos estado hablando ya hace, yo creo que alrededor de 6 viernes atrás, casi 2 meses de webinars y de conversas webinars sobre el food design, ¿no es cierto? Primero que nada, me parece que es importante, o primero que todo, como suelen corregir, me parece importante contarles sobre Diseñala, que es justamente esta marca que está al costado de la imagen de la marca de Food Design como proyecto. Y Diseñala es una marca sectorial que Marchantes creó en el marco del desarrollo del Foro Internacional de Diseño 2019, el año pasado, en Antofagasta, Chile, y que busca en el fondo eh, poner en valor la disciplina del diseño como motor del desarrollo sustentable y la diversificación económica en la región de Antofagasta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Somos una región industrial, somos una región para muchos que en el fondo le da el sueldo a Chile, ¿no? Siempre está ese dicho puesto muy encima, pero en el fondo tenemos toda una infraestructura y un funcionamiento, una dinámica en torno a la vida industrial, en torno a la vida de los servicios que se entregan a esta realidad industrial de comuna y región. El diseño justamente en su versión o en su conceptualización más amplia, es una disciplina proyectual que es absolutamente transversal a, digamos, muchos ámbitos de la vida humana, de la vida laboral y de la vida industrial. Entonces nos parece, a nosotros marchantes, nos sigue pareciendo desde el año pasado que ya lo echamos a andar, que el diseño puede ser un gran aliado de todas las acciones que buscan mejorar o potenciar el desarrollo eh, y no solo en la minería, sino que en muchos ámbitos, por supuesto, en todos los ámbitos que normalmente se desarrollan en una región compleja y bullente.
Estamos, por supuesto, en un contexto que nos cambia absolutamente los parámetros, ¿no? El paradigma en este minuto está en crisis. eh, la pandemia, el COVID-19, nos genera un cambio de mirada y de valoración que es muy importante y que finalmente genera un cisma que hace que cobre mucho mayor sentido el diseño. El diseño en general aporta valor, aporta nuevas miradas. Aquello que ya existía a través del diseño puede resignificarse. Y esa es la gracia de Diseñala hoy. Entonces, por eso me parece importante contarles qué es lo que es Diseñala. Si alguien que en este minuto esté conectado a esta webinar, sería genial que pudiera contarnos tal vez eh, qué es para ustedes el diseño, qué significa. Habrán diseñadores, habrán diseñadoras, pero también habrán personas que, que piensen o que tengan miradas del diseño que tal vez no son cercanas a nosotros que somos del ámbito. Yo en particular soy diseñadora también, así es que me interesaría saberlo. Pero para seguir en esta lógica de entender lo que es el food design, que es lo que nos convoca hoy, ¿qué es el food design? Bueno, lo que les puedo decir es lo que en el siguiente slide o en la siguiente diapositiva no es el food design. Claramente, no es eso el food design. Para quien se imaginó que eso podía ser, no es. O tal vez lo es, pero en algún sentido muy lejano y muy básico, ¿no? El food design finalmente es es una respuesta a la forma en que nos relacionamos con los alimentos. Y voy aquí a tomar una definición que entrega la Red Latinoamericana de Food Design, ya que incluso, imagínense ustedes recién están escuchando hablar de Food Design, sí, pero incluso ya hay una red latinoamericana que lleva bastante rato trabajando en el tema. Dice, es toda acción deliberada que mejore nuestra relación con los alimentos o comida en los más diversos sentidos e instancias, tanto a nivel individual como colectivo. Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del producto o material comestible en sí, como a su contexto, experiencias, procesos, salud, tecnología, prácticas, entornos, sistemas, etc. O sea, imagínense la amplitud de este, de este, de este, de esta disciplina, de esta disciplina que es el food design. Bueno, siguiendo con esta presentación, nuestro backstage, que está ahí detrás, nuestra Connie Ulloa, que nos ayuda y nos apoya con el manejo de estas diapositivas, nos mueve y nos muestra esta imagen que me gustaría, Connie, que pudiera ampliarse a lo mejor a lo que es la pantalla completa. ¿Puede ser? Vamos a ver si se puede ampliar. Excelente, ahí sí. Y ahí tenemos, digamos, 4 instancias muy potentes de cómo imaginarnos qué es lo que es el food design. La verdad es que cuando uno conoce el food design, y que yo obviamente lo conocí en torno a la gestación de este proyecto de marchantes, eh, tenía por supuesto una visión prejuiciada o quizás una visión muy acotada de lo que podía ser. Aquí, en estos 4, se resumen mayormente las miradas generales de lo que es el food design. Un poquito más abajo de las últimas fotos hay como unas palabritas que a lo mejor la Connie nos va a revelar exactamente, que se pueda ver todo. Y tenemos, a ver, perdí la parte de arriba, Connie. Un poquito más abajo, eso, aquí está. Ya, bueno. El Food Product Design sería en el fondo lo que tiene que ver con la generación de productos en torno al diseño. El Design for Food es, por ejemplo, donde preparamos o consumimos los alimentos. El diseño con comida tiene que ver, por ejemplo, con los platos, ¿no? Con cuáles son las combinaciones y las relaciones que hacemos entre los alimentos. El Food Space Design tiene que ver con los espacios donde comemos, preparamos o simplemente vivimos las experiencias relacionadas con la comida.
Y además de estos 4, por supuesto tenemos otros más específicos, como los que están abajo, que dicen Eating Design, Food Design Service, System Food Design, Sustainable Food Design. Y aquí los que les cargue un poco escuchar estas palabras y estos conceptos en inglés, les va a dar así como un tiritón de ojo, pero en realidad, la verdad es que hay veces en que los conceptos en ciertos idiomas funcionan mejor que en otros. Entonces, en este sentido, el grupo o la masa crítica que está trabajando en el food design ha preferido, de hecho, manejar el concepto en inglés porque al parecer funciona mejor y funciona de manera mucho más transversal. Entonces es importante que aquí no nos cuestionemos tanto el por qué usamos el inglés, sino que nos metamos en lo que significa finalmente el food design, que tiene que ver finalmente con la cultura alimentaria. Y la cultura alimentaria en este minuto de pandemia está absolutamente en boga, está absolutamente en conversaciones presente, está en discusiones. La llamada también, digamos, como independencia alimentaria tiene otro concepto, está muy encima de las conversaciones, porque en el fondo nos damos cuenta que dependemos de todo un sistema que está interconectado para poder alimentarnos, para poder tener lo básico, ¿no? Para tener los nutrientes que necesitamos, para manejar o para contener esa, digamos, sobreindustrialización alimenticia que ocurre en la actualidad, ¿no? Con los productos muy procesados, eh, con las visiones, como ya lo revisamos, por ejemplo, la semana anterior con la Angélica Alcuña, que hablamos del veganismo y el vegetarianismo, con el tema en el fondo, el consumo digamos, de alimentos con procedencia animal o no, eh, de cómo, por ejemplo, los productos, digamos, se producen desde la lógica de la agricultura. Entonces, esto es una cuestión, chiquillas y chiquillos, que es súper potente, muy potente y que es muy interesante de pensarla. Y que el que pensó que aquí íbamos a hablar de Adobe Illustrator o que pensó que íbamos a hablar de cómo solo íbamos a montar un plato, no, y sí, porque es todo. Todo esto lo que estamos hablando tiene que ver con esto que es el food design, ¿no? Y en ese sentido, vamos a seguir con la próxima diapositiva. Y aquí nos vamos a meter en un tema muy, muy cortito. Esto no se trata de que sea una clase, es solo para que ustedes, digamos, logren entender la dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de food design. Y aquí voy a citar a uno de nuestros, digamos, referentes del tema food design, que es Pedro Reisig, que es un argentino que junto a Adrián Levendicker, que ha sido nuestro mentor, digamos, en el ámbito del food design como proyecto, ambos crearon bueno, más bien son parte del grupo instigador, son parte de la semilla que empezó en Latinoamérica a desarrollar el tema, ¿no? Que lo toma un poco de corrientes que venían de otros lados, pero que lo aterriza, y lo aterriza también que en el fondo logran generar esta red latinoamericana, que es una red además que conforman personas que son no solo de Latinoamérica, y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, Pedro Reisig hace una descripción de lo que es el ciclo del alimento, que es justamente la base estructural donde nosotros podemos entender el food design como disciplina, ¿no? Tenemos la fuente de alimentos, que no es más justamente que la producción, es decir, las prácticas de agricultura, ganadería, pesca, cuán sustentable o no es esa industria de producción, cuál es el nivel de la industrialización de ese proceso, etcétera. A eso se refiere también esta etapa, y se refiere también a qué tan naturales o sintéticos son los alimentos, porque, o sea, amamos los Super 8,
pero el Super 8, digamos, sabemos que lo último que tiene es chocolate, todo es sabor a, ¿no es cierto? Y los que están ahí en el fondo, digamos, leyéndonos o escribiéndonos, se van a acordar que muchas cosas que nosotros comemos y que supuestamente tienen ciertos productos o ciertos alimentos, en realidad tienen sabor a esos productos y no el real, ¿no? Posteriormente, nos metemos en el mundo de la transformación de los alimentos. Y en ese caso, estamos hablando del procesamiento. ¿Cuál es el grado de procesamiento que tiene ese producto para transformarse en un producto alimenticio? ¿Cuáles son las técnicas o las tecnologías asociadas a ese procesamiento? ¿Qué ocurre con el alimento? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar por ejemplo, de los prensados en frío? Los prensados en frío no son más que una acción que busca mantener en el fondo todos los nutrientes de un producto, de un alimento, de una verdura, de una fruta, eh, para que no pierdan todas las capacidades beneficiosas que tienen cuando los consumimos, ¿no es cierto? Si recuerdo rápidamente, está efectivamente el aceite de oliva prensado en frío o los jugos prensados en frío, porque antes generalmente se podían generar o se podían producir con un grado de calor que hacía que esto se perdiera, entre otras condiciones que obviamente yo a lo mejor no manejo, pero es un poco la mirada más cercana, ¿no es cierto? Luego tenemos esta otra patita que habla de la distribución y comercio de los alimentos. Obviamente, ¿qué implica esto? Esto implica la venta, ¿no? La venta del producto, porque es parte del proceso, es parte de las etapas que tiene este ciclo del alimento, ¿no? Y tiene que ver con la cantidad y el tamaño y además incluso el rol de los intermediarios, que de todas esas personas o instancias que ocurren entre que, no sé, se cosechó, no sé, un choclo o se cosechó una naranja hasta que a mí me llega una humita o hasta que me llega un jugo de naranja que tiene sabor a naranja, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio al comprador? Eh, ¿Quién o cómo se influencian las decisiones de compra? ¿No? Hace mucho rato ya sabemos que hay todo un tema con el etiquetado de los productos alimenticios, que está además, digamos, muy medido el tema de vincular, por ejemplo, los productos que están orientados a los niños con figuras, con caricaturas o con monitos en el fondo que los inciten a querer ese producto por sobre otros, porque tienen una vinculación simbólica, ¿no? Con ese personaje. Luego tenemos en el fondo una que es la que nos toca, digamos, más directamente a los que no somos productores de ningún tipo de alimentación, que es el comprar, la adquisición de la comida. Y esto tiene que ver, obviamente, con los puntos de contacto, los puntos de venta, desde dónde compramos, desde dónde obtenemos estos alimentos, cómo ocurre ese movimiento entre oferta y demanda, qué cantidad se compra, a qué cantidad yo accedo cuando compro. Eh, Son temas que a lo mejor en este minuto no nos cuestionamos tanto. Sí, en este minuto de pandemia sí nos cuestionamos bastante esto, quizás, ¿no? Porque de hecho hoy yo fui al supermercado, por ejemplo, y es un tremendo tema el tema del supermercado, con lo que implica, o sea, asumir que te vas a encontrar con todo lo que tú necesitas, como ocurría antes de la pandemia, y darte cuenta que ahora efectivamente hay cosas que no hay. Y es una cosa muy rara no encontrarse, por ejemplo, con legumbres. Hoy día habían dos paquetes de porotos negros, uno de arvejas y no había lentejas, no habían porotos. Entonces, oye, este tema de la adquisición de comida en este momento de pandemia y tomando en cuenta este ciclo de la alimentación
que estamos revisando y conociendo, vaya que toma importancia, ¿no? Que antes no nos cuestionábamos mucho si íbamos o no a encontrar, porque suponíamos que lo íbamos a hacer. Hoy no es así. Y luego tenemos la parte que más me gusta a mí, que es la apropiación de la comida, o sea, el comer, ¿no? Y como yo les puse algunos o sea, como yo puse en la presentación de esta webinar, ¿no? Que no sé si algunos la leyeron, yo me presentaba como diseñadora, periodista, experta en degustación, que me pelo una papita y le pongo pino. Experta en degustación porque obviamente, qué cosa más rica que es comer, ¿no? O sea, es algo que no necesita mayor explicación, pero que también es, digamos, el final de este proceso tan básico, o el final, si es que uno lo pone como una línea, una cosa lineal, ¿no? De este proceso tan básico que es el ciclo de la alimentación. Luego de eso, nos encontramos con un montón de temas, pero en el ámbito del comer, ¿dónde almacenamos los alimentos que compramos? ¿De qué manera nos vinculamos con esos espacios de preparación o con las prácticas de preparación? ¿Cuáles son las condicionantes personales, sociales, culturales que tenemos al comer? Provecho, ¿se acuerdan que hablábamos al principio? Entonces, en el fondo, eh, el hecho de comer no implica solo la deglución, sino que implica un montón de otras, digamos, acciones, vivencias y ocurrencias que cambian de cultura en cultura, que cambian de edad en edad también, ¿no? Eh, ¿Dónde se dan estos entornos y ubicaciones de los actos comestibles? ¿Cómo se dan estas experiencias? Experiencias que están relacionadas, por un lado, con la sociabilidad, ¿no? O experiencias que están relacionadas con lo energético o lo nutritivo de los productos que estamos consumiendo, o de lo emocional, ¿no? O sea, es típico que en una película gringa nosotros vemos que el personaje o la personaja, ¿no? La personaje se come un helado así como directo del pote del helado, se lo come cuando tiene mucha pena, ¿no? Esa es una típica visión muy relacionada como con una realidad de cultura alimentaria mainstream, si uno lo quiere, pero que lo es, exactamente. Bueno, este ciclo de la alimentación es lo que le da sustento a este proceso o a esta disciplina que es el food design y que nosotros como marchantes, con apoyo de Cercotec y del Comité de Desarrollo Productivo Regional, estamos potenciando hoy en Antofagasta y en la región de Antofagasta, porque creemos que el diseño, dentro de lo que es el food design, pueden efectivamente potenciar más aún la industria y el sector de la gastronomía y de la alimentación. No solo estamos hablando de restaurantes, ni estamos hablando de locales de expendio de comida, sino que también estamos hablando de personas que desarrollan prácticas en torno a la preparación, en torno a los procesos de consumo, a cómo se viste un lugar donde se come, un comedor, una cocina de casa, o un restaurante, o un local, o un carro de comida que vende en la vía pública, ¿no? El street food que se le llama también, que también es gringo el concepto, sí, ya lo sé, pero ¿qué le vamos a hacer? Así se le ha llamado, ¿no? Y en ese sentido hemos querido nosotros potenciar el conocimiento de lo que es el food design en Antofagasta. En nuestra región ya habido un movimiento súper interesante de gestión de la cultura alimentaria. O sea, claramente la Chimba, que es una organización, Antofa en su salsa y todas las versiones comunales,
y encuentros de asadores, encuentros relacionados con la comida saludable, en el fondo han estado poniendo en el tapete lo importante que es y lo potente además que puede ser económicamente hablando este ámbito. Así que en ese sentido eso es lo que nosotros queremos potenciar desde Diseñala y desde el proyecto Food Design. Vamos con la siguiente, Connie, por favor, con la siguiente diapositiva. Y este es el tema interesante, porque yo decía, en la linealidad llegamos al final cuando comemos, ¿no? Ese es como el final lógico del proceso. Pero la gracia del food design es que el food design potencia una mirada de sustentabilidad. O sea, en el fondo empodera esta mirada que tiene que ver con una sustentabilidad social, ¿no? En el contexto, digamos, comunitario de cómo se desarrollan las experiencias relacionadas con la alimentación, la sustentabilidad económica que tiene que ver con lo que acabo un poco de nombrar del desarrollo de los sectores que están vinculados a la alimentación y de la sustentabilidad medioambiental. Por supuesto que sí, porque en realidad cuando uno dice, bueno, si yo compré un alimento, me lo comí, ese alimento seguramente venía en un envase, no sabemos qué tipo de envase, generalmente van a ser envases que tienen alguna participación de plástico, que consideran a lo mejor algunos envoltorios específicos que no pueden ser reutilizados. Entonces, finalmente, el food design se transforma en un eje súper virtuoso de cómo mirar el proceso, no como una linealidad que se termina cuando yo me como el Super 8, por ejemplo. No voy a hablar de Super 8. Cuando me como la naranja, mejor. Entonces, esta triada es la que en el fondo sustenta y potencia la importancia de lo que es esta disciplina para el contexto actual. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, y aquí les quiero contar a quienes les interese más el tema de la sustentabilidad respecto de la cultura alimentaria, como les contaba, Pedro Reisig y Adrián Levendicker son socios en la agencia de Morfa, que es una agencia argentina que desarrolla el tema del food design no solo en Argentina, sino que para Latinoamérica e incluso para Estados Unidos. Ellos crearon este libro, ellos desarrollaron este libro que se llama Food Design hacia la innovación sustentable, y la Connie, maravillosa, nuestra community manager de Marchante, va a compartirnos una dirección porque para quienes les interese, digamos, profundizar, van a poder descargar el libro de Morfa en este link. Les va a llegar inmediatamente o lo van a poder descargar inmediatamente y es un libro interesantísimo, o sea, de verdad es un libro que le hace sentido a quienes están trabajando el diseño de servicios, que están trabajando el tema de la sustentabilidad, el tema de la sostenibilidad, del respeto al medio ambiente, de la mirada social y cultural que tiene el alimento. Así que la verdad es que es súper interesante, así que les invito a descargarlo porque es una mirada que a quienes les interesa el tema les va a hacer mucho sentido. Vamos con la siguiente, Connie, porfa. Bueno, y aquí me meto un poquito en una explicación y aquí quizás se puede ir avanzando un poco con varias de las diapositivas, porque estas son miradas de cuando uno dice, bueno, ¿y qué me imagino con food design? Efectivamente me imagino una transformación que tiene que ver con la experiencia de consumo de nosotros como usuarios, como clientes, como consumidores de lo que es el alimento, ¿no? De ver las cosas diferentes, de poder vivir experiencias que nos hagan el vínculo con la comida mucho más significativo, mucho más profundo. No solo el hecho de meterse algo a la boca y deglutirlo y masticarlo, sino que vaya uno sintiendo y vaya uno pensando en otras cosas, además del sabor, la textura y el color, ¿no? Sigamos avanzando.
aquí hay un tema que a lo mejor uno dice, bueno, ok, food design. Sí, food design también tiene que ver con la experiencia 360 en el fondo, ¿no? 360 grados. Todo lo que de alguna manera tiene que ver con esta vivencia de lo que es el food design o de lo que es la alimentación, la preparación, la producción, la venta, la compra y la comida, por supuesto, ¿no? Seguimos revisando, por ejemplo, esta mezcla, ¿no? Entre la proporción áurea y y la, y la concepción del montaje de un plato. Eh, Todas las cosas entran por la vista generalmente, ¿no? Y eso lo tenemos súper claro. Por mucho que digamos que no nos interese la apariencia exterior, claramente un plato, en el caso de este que se muestra, nos va a hacer mucho sentido o nos va a parecer muy interesante y vamos a querer quizás probarlo por cómo se ve. Pasa que a veces sí se ve muy bien y no sabía tan bien, pero en el fondo tiene una participación simbólica en nuestro proceso mental. Vamos con la siguiente. Aquí hay experiencias que tienen que ver como que mezclan un poco la tecnología con la con la con el consumo del alimento. Y eso hace que, que de alguna manera podamos entender otras relaciones que nos parecían muy extrañas. Pero ¿por qué nos va a parecer extraño algo que tiene ese vínculo si estamos acostumbrados hoy a comer o a comprar productos de una máquina como las vendings, ¿no? Metemos unas monedas y nos sale algo. Por qué otras experiencias a lo mejor más intuitivas o más lúdicas nos van a parecer extrañas? No, es que ese es el tema. O sea, en este minuto yo creo que como, como eh, como personas que vivimos en un mundo súper interconectado y además con una participación tecnológica y científica súper potente, creo que el hecho de vivir experiencias así como híbridas, como entre lo que sería una cosa muy normal de consumo de alimentos con algo tecnológico, no nos tendría por qué parecer extraño. A mí me parece que, que el, eh, que el consumo del alimento hoy en día tiene una amplitud que justamente hace posible que se pueda potenciar, digamos, el emprendimiento en torno al alimento. Aquí tenemos ejemplos donde se está mezclando, a quienes no tengan a lo mejor tanta vinculación con el tema de la fabricación digital, aquí hay productos que están hechos con corte láser, pero que además son contenedores de comida también y exhibidores de comida. Todas estas cuestiones son ejemplos que yo también les muestro para que podamos, digamos, armarnos esta idea de lo que es el food design de una manera mucho más libre. Y seguimos porque la indumentaria claramente tiene que ver con este mundo. Los diseños, o sea, los diseñadores y las diseñadoras gráficas eh, han participado de las tendencias, de la moda, de la, del simbolismo de vestir ciertos colores, ciertas texturas, ciertas imágenes, ¿no? Y eso claramente forma parte del food design. ¿Y qué es lo que qué es lo que viene después de esto? Bueno, y aquí yo esto lo puse un poco porque me recordaba los trabajos del colegio de los más pequeñitos cuando eh, les hacen conocer, o sea, les hacen armar dibujos con elementos alimenticios. Pues en este caso aquí hay un tema del hummus que está hecho obviamente con garbanzo, pero además me acordé a propósito de esto, de un collar de fideos. ¿Quién no tiene un collar de fideos? Que se lo ha regalado la hija, el hijo, el sobrino, el nieto. Ese collar de fideos claramente podría ser
podría generar un resumen como muy simbólico de lo que, de la amplitud de la acción y de la proyección de los alimentos en nuestra vida. Yo saludo a todos los que están presentes en esta webinar de hoy, que es más bien un poco un monólogo, pero que busca un poco poner en contexto qué es lo que es el food design que estamos tratando de potenciar aquí en Antofagasta. Y creo que no nos quedan más diapositivas, ¿no es cierto, Connie? Nos quedan, pero poquitas. Bueno, ahí hay algunos ejemplos más específicos, ahí hay un tema de un producto que se crea y además que se auto germina o que se autoproduce, ¿no? Una mezcla de elementos y de insumos también que participan de un contexto súper interesante, formas de disponer los alimentos de manera que nos cambie la percepción. Ustedes saben que depende muchas veces de la textura de los alimentos, el cómo nosotros vamos a sentir esos sabores, cómo vamos a sentir, cuál va a ser la emoción que vamos a tener al comer. En este caso, vemos los utensilios que participan en este proceso de la alimentación. En este caso es, digamos, una cosa más bien, digamos, artística, una disposición que genera pequeñas obras de arte que en el fondo son comestibles, ¿no? Y de esa manera es que vamos armando esta idea de lo que es el food design y que termina con esta idea que viene en la última diapositiva, que es la duda. ¿Soy lo que como o como lo que soy? Esa es la pregunta que yo le hago a, a mis webinars, a mi público webinar, al público webinar que está aquí viendo. ¿Qué son? ¿Son lo que comen o comen lo que son? Mientras ustedes lo contestan en estos, en el espacio que nos da Facebook, vamos a ir comentando algunas otras cosas que son importantes de consignar, pero también vamos a contestar aquí una pregunta que nos hace Alberto Turres. Dice, ¿cómo el food design se hace cargo de los territorios en los que se desarrollan las experiencias? Muy bien, muy buena pregunta. Efectivamente, se hace cargo, digamos, generando que esas experiencias logren ser significativas, ¿no? Cuando hay una desconexión entre dónde se generan y quiénes son los usuarios o los receptores de esas experiencias, claramente no se tuvo en consideración al usuario o al cliente inicial o al cliente objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, el food design estudia a quienes van a participar de esa experiencia, estudia cuáles son las significaciones culturales o emocionales que puede tener con respecto a la alimentación o al tipo de vinculación con el alimento que se va a dar en esa experiencia. Entonces, en ese sentido, el food design tiene súper claro que hay que entender al consumidor, ¿no? Al que consume, al que come y al que compra esa comida y al que compra ese elemento que le va a ayudar a comer mejor o que le va a ayudar a ser más feliz cuando come, ¿no? Y que tiene que ver con todo el tema de efectivamente consumo lo que tengo que consumir, eh, le doy valor al productor que está detrás de mi alimento, eh, baso mi alimentación en, digamos, o hago que mi alimentación sea coherente con la forma y el estilo de vida que tengo. Entonces, de alguna manera, esa es la mirada en que el food design se hace cargo de los territorios. Y ahora, muchas gracias Alberto por tu comentario.
les vuelvo a recordar que tenemos o sea, que les compartimos el link para descargar el libro, y además también les quiero recordar que nosotros estamos con nuestras versiones podcast de las webinars en Spotify, fíjense, estamos muy pulentos. Estamos en Spotify y nos pueden buscar ahí como Food Design Webinars. Si no, me corrige el backstage, pero, pero esa es la forma en que nos pueden encontrar, y la gracia es que ahí pueden escuchar a todos nuestros espectaculares invitados anteriores y a los que vendrán también, porque esto no se acaba, chiquillada, ¿eh? No, esto no se acaba. Aquí vamos todos los viernes a las 7 de la tarde hasta que se acabe el bajativo, por ponerlo de alguna manera. Oye, y lo otro es que les quiero poner también en contexto es la invitación. Y con esto ya vamos a empezar a cerrar esta webinar, porque tenemos una tremenda invitación. Podemos ver la invitación al Diseña Lab, que es nuestro laboratorio, ¿no?, de ideas, diseño y cocina. Nuestro Diseño Lab número 2, porque fíjense que nosotros corría el mes de abril y empezamos con nuestra primera vivencia online, remota. Empezamos a desarrollar el laboratorio número 1, Diseña Lab 1, y ahora vamos con la segunda patita. ¿Qué es lo que es el Diseña Lab? ¿Saben ustedes qué es lo que es el Diseña Lab? Me imagino que no saben, por eso yo les voy a contar. Tranquilo, no se preocupen. El Diseña Lab es un taller, es un laboratorio donde quienes participen van a poder desarrollar una idea o un proyecto en proceso, o digamos un proyecto que ya está realizado o que esté en proceso en realidad. Lo van a poder desarrollar apoyado por mentores profesionales locales e internacionales, y es importante decirlo, que compartirán sus conocimientos y te inspirarán durante 5 semanas para luego adentrarte en el desarrollo de tu idea hasta llegar a tu prototipo final, por otras 5 semanas. La idea es que a través de este laboratorio queremos convocar a emprendedores, a productores, a diseñadores, a cocineros, a personas que están vinculadas de alguna manera a algunos de estos ciclos del alimento que describimos al principio, ¿no?, que implica la producción, el procesamiento del alimento, la venta, la compra y el consumo, a participar de este laboratorio con el fin de que conozcan de qué se trata el food design y cuáles son las proyecciones que puede tener dentro de sus ámbitos de competencia y dentro además de sus comunas, porque esta invitación es una invitación principalmente para las comunas de la región de Antofagasta. Antofagasta, por supuesto, ya tuvo, digamos, su versión inicial con el laboratorio número 1, tuvimos a 6 participantes increíbles cuyos resultados ya van a poder conocer, y ahí entramos en otro tema, porque a propósito de que todo se volvió online, que todo se volvió remoto, eh, estamos creando una plataforma web que se llama diseñala.cl, que pronto van a poder empezar a visitar y que va justamente a relevar todas las actividades que estamos haciendo en torno al food design, y además también todo lo que ha ocurrido previamente también en torno a la puesta en valor del diseño, como les contaba al principio. Este laboratorio, es importante contarles que va a tener sesiones de aproximadamente 1 a 2 horas, ¿no es cierto? Generalmente van a estar, digamos, ubicadas en días de la semana, a horas en que obviamente todos pueden participar. Tiene 12 cupos. Es importante contarles eso porque digamos que ahora, a partir de ahora, en realidad ya estamos hace como por lo menos una semana potenciando esta convocatoria. Este laboratorio va a empezar, digamos, en un tiempo más,
aproximadamente a inicios de agosto, fines de julio, principios de agosto. Entonces queremos poder llegar a todos esos productores, a todos esos diseñadores, cocineros, involucrados en el emprendimiento en torno a la comida, para que puedan postular su idea, su proyecto, digamos, su insumo alimenticio, su producción alimenticia, su proyecto relacionado con la cultura alimenticia. Aquí, por favor, no se cuestionen qué es o qué no es food design, porque esa es pega de nosotros, y los invitamos a participar en este laboratorio, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan que aquí ahora digamos, en Facebook les vamos a compartir un link donde ustedes van a poder llegar al formulario de postulación, ese que va a quedar compartido ahí. Ustedes lo pueden copiar y se lo pueden mandar a quien ustedes consideren que debe participar en este laboratorio, y a través de este formulario ustedes van a poder tener la oportunidad de describir cuál es el interés que tienen por participar en este laboratorio, y de qué se trata su idea o su proyecto. ¿Qué es importante? Que en este laboratorio la idea final, el resultado de este proceso de ideación, de este proceso iterativo que tiene que ver con el desarrollar una idea, de desarrollar un producto y llegar a un final, está potenciando la generación de un prototipo que va a ser apoyado monetariamente por el proyecto. Entonces, la idea es que ustedes se puedan inspirar muchísimo, pero, digamos, en esa inspiración van a poder llegar a un producto mínimo viable, que se llama, que es esta idea de tener una, una representación, un prototipo, una maqueta de este producto o servicio, porque también puede ser un servicio, que va a poder ser capaz de ser mostrado. Para generar ese prototipo, ese producto mínimo viable o esa maqueta, nosotros los vamos a apoyar monetariamente a quienes participen en el proyecto. En las semanas siguientes vamos a invitar a quienes participaron en el primer lab para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué es lo que hicieron y cómo fue su experiencia. Lo pasamos increíble, fueron muchas sesiones con mentores y mentoras muy potentes, locales y extranjeros y nacionales. Y la gracia es que uno, bueno, yo lo digo porque también estuve ahí participando, pero las personas que participan en el fondo se llenan de información, se llenan de inspiración, de conocimiento que finalmente como que les hace sentido en términos de las propias vivencias, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica del Diseña Lab 2. Entonces, voy a hacer una, una, un, un refrescamiento de la información. ¿Para quiénes es esta invitación al Diseña Lab 2 Food Design de Marchantes? ¿Quiénes? Convocamos desde los más jugados gestores de food trucks, productores y vendedores de alimentos preparados a domicilio, street food, o sea, la comida de calle, alimentación vegana o para alérgicos crónicos, productores de elementos para servir comida y empaques como el packaging, diseñadores interioristas, productores ligados a la agricultura, venta de implementos y herramientas de cocina, hasta los tradicionales restaurantes y negocios del rubro. Todos tienen cabida en esta nueva mirada que ya ha impactado a otros países de Latinoamérica y Europa. Así es que nos va a ayudar nuestro backstage para poner el link del formulario de postulación, y con eso, por supuesto, van a poder ustedes empezar a participar de esta selección, que va a concluir con 12 participantes que van a empezar a vivir esta experiencia a fines de julio, principios de agosto. Así es que, en ese sentido, los invito a participar a ustedes,
o a compartir esta invitación con quienes ustedes crean que puede funcionar, ¿no? ¿Cuál es la gracia también? Es que en este minuto el tema del empleo, el tema de la pega, el tema del emprendimiento es un tema central. Y el food design, o más bien el alimento, yo creo que es uno de los rubros que, que está más potenciado. Es uno de los rubros más afectados, pero justamente como es de una necesidad vital, es un rubro que busca reinvertirse, que busca rediseñarse y que busca potenciarse muy dinámicamente. Entonces, en ese sentido, el Food Design como proyecto y el Design Lab como espacio de creación, creo que tienen harto que aportar a la realidad que estamos viviendo hoy. Creo que nadie me pescó con con la pregunta que hacía de si soy lo que como o como lo que soy. Yo creo, en mi caso, que yo como lo que soy, no soy lo que como. ¿Y por qué como lo que soy? Porque creo que el hecho de la comida que consumo, cómo la consumo y cómo la vivo, me hacen digamos, mirarme más como en un espejo, entender cuáles son mis dinámicas y cuáles son mis preocupaciones y mis alegrías. Y siempre me gusta sentir que pese a que uno siempre está, en mi caso, una siempre está peleando con el peso, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que no se hace mucho ejercicio, creo que me gusta pensar que la relación, que esta relación que tenemos con la comida eh, se relaciona, valga la redundancia, con la felicidad. Así es que en el fondo creo que para poder comer o para poder pensar en que la comida nos puede hacer felices o podemos comer comida feliz o pensar en comida feliz, en alimentos felices, el food design eh, genera un tremendo aporte a esta realidad. Queridas y queridos, a mí me produce mucha alegría estar aquí, me encanta poderlos escuchar y leer. Hay personas que están conectadas y que les puede hacer sentido lo que estamos contando. Les agradezco a quienes también han estado presentes y concluyo. Miren, aquí tenemos una pregunta que está haciendo José. Dice, ¿es complicado encontrar proveedores para llegar a un producto final innovador, emplear moldes y diseño 3D? Sí, es complicado porque es un proceso que se está viviendo recién en términos de la fabricación digital, por lo menos en Antofagasta. O sea, no recién quizás, pero digamos como a nivel de producción funcional, efectivamente está en proceso. Nosotros tenemos una mentora que es Eden Joffre, una diseñadora industrial eh, muy, muy, eh, muy experta, aunque a ella no le guste esa palabra, y que participó como mentora en el laboratorio 1 y que ojalá va a participar en el laboratorio 2, que justamente aborda este ámbito de la fabricación digital, de los moldes y del diseño 3D, eh, y lo aborda, por supuesto, desde una expertise práctica. Entonces, si a alguien le interesa, por ejemplo, el tema de los moldes en 3D o de la producción de un elemento que nos ayude a mejorar la apariencia, mejorar la forma de una preparación alimenticia, claramente ella puede ser una respuesta. Quienes quieran datos de temas, de cosas relacionadas con food design locales, por supuesto que no duden
en poner un mensajito en este Facebook, porque cuando los leamos, por supuesto que se los vamos a contestar. Y creo que, como dice la Angélica Acuña, nuestra querida mentora y amiga, basta de comer con culpa, a disfrutar. Así es que, chiquillada, ha sido genial este monólogo, me encantó. Como les decía, yo me pelo una papita y le pongo pino, así que espero que el pino que le haya puesto hoy les haya hecho sentido. Y un tremendo abrazo a todas, a todes, y a ser feliz con la comida y para la comida también. Así es que un abrazo y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Chau, gracias.